estás? Bienvenida a esta segunda sesión del taller Restaurando tu Feminidad. Estoy muy feliz de estar otra vez contigo y ahora vamos a hablar de restaurar esa feminidad que muchas veces no hemos sabido identificar. Ya hablábamos en la primera sesión de que la feminidad es algo que ya te es propio por el hecho de ser mujer, tú ya cuentas con esa esencia, ya cuentas con esa identidad, pero muchas veces la hemos perdido en el camino o nadie nos ha enseñado a reconocerla, ¿verdad? Ahora vamos a ir ya no a una cuestión tan teológica o tan social, sino más bien psicológica. Vamos a ver cómo es que nosotros hemos tenido herida esa feminidad desde la cuestión emocional. Vamos a platicar acerca de esas heridas que nos han roto el corazón y que de repente no hemos podido restaurar. Vamos a ello. Ya hablábamos de lo que es esencia femenina, pero ahora quiero que quede claro qué es restaurar. Si estamos en un taller que tiene por nombre Restaurando mi Feminidad, bueno, pues ¿qué nos dice el diccionario acerca de la palabra restaurar? Restaurar es reparar, es renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Fíjate que esta definición es súper interesante porque se trata otra vez de reconocer que ya había algo dentro de ti, ya había algo en tu corazón, pero se rompió. Es como que se resquebrajó o era algo que estaba unido y la vida, las circunstancias, los acontecimientos, incluso a veces nuestras propias decisiones fueron terminando con eso que ya estaba unido. Es nuestra esencia, es nuestro corazón. Hay heridas que nosotras tenemos que no identificamos y por eso es que no podemos sanar. Antes de empezar a hablar específicamente de las heridas que quiero compartir contigo, que son 10 heridas infantiles, para que tú vayas identificando, que tú vayas tomando nota con tu pluma, con tu papel, para que tú vayas viendo con cuál te sientes identificada. Hay 10 heridas que nosotras podemos tener que se fraguaron o que pasaron en la infancia y también algunas heridas que van directamente atentando o atentaron contra nuestra feminidad, ¿ok? Para restaurar esa esencia femenina que todas las mujeres ya tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Antes de pasar a eso, quiero clarificar algo. Cuando nosotras comprendemos, ya estamos sanando. Si yo comprendo qué fue lo que me pasó, ahí ya hay un proceso de sanación porque ya sé qué me pasó. Ya entendí que no estoy loca, ya entendí que no soy la única, ya entendí que hay más mujeres que pasaron por lo mismo y solamente el hecho de saber eso ya me hace sentir aliviada. Y otra cosa, vamos al pasado para comprender justamente, no para juzgar. Hay mujeres en la consultoría que se sienten muy culpables cuando hablamos de estos temas de las heridas infantiles porque creen que se sienten, que es mal, que las hace sentir culpables hablar de nuestros papás, de nuestros primeros cuidadores, como si poner en cuestionamiento lo que pasamos con nuestros papás nos hiciera malas personas o malas hijas, ¿no? Como si no estuviéramos honrando realmente todo el gran trabajo que sabemos que nuestros padres hicieron por nosotras. Entonces, no es para eso, no es mi visión. Es verdad que hay muchos enfoques y corrientes psicológicas que hablan de nuestros papás como si hubieran sido los grandes victimarios y como si hubieran sido las personas que nos lastimaron más. Yo no creo en esa visión. Yo creo que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, nuestros primeros cuidadores, en caso de que tú no hayas vivido o crecido con tus papás, nuestros primeros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron, sean tus abuelos, sea un tío, sean tus papás, lo hicieron con la mejor intención. Sin embargo, es un riesgo de que las personas que más nos aman también son las que más nos lastiman. Pero también pasa con nosotras, las personas a las que más amamos también suelen ser las personas a las que más lastimamos. Entonces, aclarado esto, no vamos a juzgar, vamos a comprender qué fue lo que pasó para ver qué es lo que nosotras ya no queremos repetir si es que nos lastimó. Así que vamos a ello ahora sí y empezamos a hablar de las 10 raíces de las heridas infantiles. Primero vamos a situarnos. La psicología del desarrollo nos ha hablado de que hay diferentes etapas físicas, emocionales, incluso morales en el desarrollo normal de una niña, de un niño. Y en estas etapas nosotros vamos a ir entendiendo cuál es nuestro papel en nuestro mundo, o en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Es importante saber algo. Nosotras creemos que fuimos lo que nos dijeron que éramos. Repito esta frase otra vez. Nosotras creemos que fuimos, o tú crees que eres, lo que te dijeron que eres. Si tenías una mamá que te decía que tú eras muy inteligente,
con el paso de los años tú te conviertes en una mujer que realmente se cree que es inteligente. Pero si por el contrario tuviste una mamá que te dijo que qué descuidada eres, con el paso de los años, cuando tú estés trabajando, cuando seas esposa, vas a tener como tatuado en el corazón el que tú eres una mujer muy descuidada, ¿no? Entonces, nosotras creemos que fuimos lo que nos dijeron que nosotras éramos. Y eso, si no lo cuestionamos, si no lo ponemos como en evidencia, pues nunca nos vamos a dar cuenta cuál es esa carencia, ¿no? Las 10 raíces de las heridas infantiles son muy interesantes porque nos dan los elementos que nosotras necesitamos para saber dónde está esa herida, qué fue lo que nos dolió y cómo podemos sanar. Los niños entonces se consideran de los 10 años para abajo. De los 0 a los 10 años hay una primera infancia antes de llegar a la pubertad, entonces ahí están las heridas infantiles. Cuando yo en consulta les digo, por favor dime un recuerdo que te haga sentir enojada o triste cuando eras niña, y me dicen, sí, a los 14 años, no, a los 14 años no. La infancia es de los 10 para abajo. Lo que pasa es que cuando tenemos muchas heridas, no sé si te ha pasado, pero es como que bloqueamos nuestra mente. Hay muchas mujeres que no logran recordar qué fue lo que pasó antes de los 10 años, porque nuestro cerebro es tan sabio que quiere eliminar o que quiere bloquear el dolor. Si tú eres una persona a la que le cuesta muchísimo recordar antes de sus 10 años, por ahí hay lapsos que tal vez tu cerebro, para defenderse, para protegerse, quiso borrar. Entonces, por ahí puede haber alguna herida que no hayamos identificado. La primera herida es esa herida que se llama herida en el seno materno. Esta es súper complicada de identificar porque obviamente no tenemos recuerdo de qué estaba pasando mientras mi mamá estaba embarazada de mí. Lo interesante es explorar qué fue lo que pasó mientras mi mamá estaba embarazada de mí. Si fue un embarazo, por ejemplo, en el que mis papás estaban peleados o que yo era una bebé que no era deseada, que mi mamá estaba ansiosa, que estaba preocupada, que estaba nerviosa, que estaban pasando por una crisis económica, está comprobado que todos esos neurotransmisores, todo ese estrés que estaba sufriendo la mamá se le transmite al bebé a través del torrente sanguíneo. Entonces la tensión la sienten las personitas que están en el vientre de la madre. Y esto es interesante porque una vez, por ejemplo, que tenemos una historia clínica, que trabajamos en consulta y no identificamos qué fue lo que pudo pasar, porque es que tiene esas heridas, de repente encontramos que no hay nada evidente en la vida de la infancia, pero le preguntamos a nuestra mamá cómo fue nuestro embarazo y ahí nos da muchas luces de qué es lo que estaba pasando mientras ella estaba embarazada de nosotros. Por ejemplo, tengo un caso en el que la mamá estaba muy preocupada por el tema del dinero y porque sus papás no se enteraran de que ella estaba embarazada. Ella no estaba casada cuando salió embarazada y entonces lo que hacía era que cuando escuchaba la voz de su mamá, ella tenía, no sé, apenas se había enterado de que estaba embarazada y tenía un mes. Entonces cuando llegaba la mamá, ella como que apretaba el abdomen, ¿no? Para que no se le viera que ya estaba embarazada de un mes. Y lo que pasaba era que esa chiquita, una vez que nació, porque era niña, al escuchar la voz de su mamá, seguía sintiendo como que tenía que hacerse para atrás, como que se tenía que hacer chiquita, ¿no? Como que se tenía que apachurrar. Ya con una historia clínica se va analizando que todo eso aparece desde el seno materno, porque la mamá era la que estaba muy preocupada porque sus papás no cacharan que estaba embarazada y entonces ella como que reprimía esa personita que ella tenía en el vientre, ¿no? Entonces las heridas del seno materno son reales porque las emociones que nos transmiten nuestros padres o los primeros cuidadores están en nuestro ADN. Nosotros es como que la parte de las emociones las transmitimos y por eso las emociones son tan fuertes, porque podemos transmitirlas a otras personas sin identificar a través de la conciencia qué es lo que está pasando, ¿no? Si una persona está ansiosa y se me queda viendo durante mucho tiempo, yo empiezo a sentirme incómoda o empiezo a sentirme como nerviosa sin saber por qué. Porque nosotros es como que olemos, los seres humanos olemos las emociones de los demás. Igual de manera positiva, una persona que es segura, que tiene confianza, me transmite eso. Y si yo estoy conviviendo con esa persona, de repente me empiezo a sentir cómoda sin saber por qué, ¿no? Es porque las emociones tienen esa capacidad de contagiarse. Lo mismo pasa cuando nuestra mamá estuvo embarazada de nosotros. Te recomiendo que cuando empieces a explorar este tema de cómo fue el embarazo de tu mamá, lo hagas otra vez desde esa mirada de comprensión y de compasión, ¿no? Y no caer en ese victimismo de, claro, pues por eso soy tan insegura, por tu culpa, porque estabas así en mi embarazo, ¿no? No se trata de eso, no se trata de juzgar, porque al final nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, pero sí de identificar que tal vez muchos de nuestros dolores vienen de ahí.
Y eso es importante para que tú lo tengas en cuenta, ¿ok? La segunda raíz de las heridas infantiles es el abuso emocional, físico o sexual. Tristemente, el abuso sexual es de los abusos más recurrentes y sabemos que casi el 90% de los abusos sexuales ocurren en el seno de nuestra familia. Un tío, un amigo cercano a la familia, el propio papá. Y son situaciones muy dolorosas que quedan marcadas en el corazón de la mujer. Sin embargo, si te fijas, como toda la frase completa es abuso emocional, físico o sexual. El abuso sexual, como ya decía, es más común de lo que creemos, pero el abuso emocional es un abuso que de repente sufrimos y no sabemos que lo sufrimos, ¿no? Como estamos hablando de las heridas de la infancia, aquí es importante clarificar que una herida es para lo que el niño significó una herida. Por ejemplo, yo vengo de una familia de 3 hermanos, ¿no? Mi mamá pudo haber dicho una frase que a mi hermana le dio igual, a mi hermano le dio coraje y a mí me hizo llorar. Entonces, el abuso emocional no depende de lo que piensen las demás personas, sino lo que para mí significó. El abuso emocional es, si mi mamá todo el tiempo me decía que estaba gorda y me hacía llorar, pues entonces ese fue un abuso emocional para mí. Pero si mi mamá le decía a mi hermana, tú estás gorda y a ella no le importó para nada, esa no va a ser una herida para ella. Aquí, por eso es que la mayoría de las personas tenemos una herida de la infancia, porque como somos tan frágiles, entonces, cómo nosotros interpretamos las cosas es como nosotros estamos heridos en nuestra alma o en nuestras emociones. Entonces, para alguien puede ser una herida profundísima esa frase de su mamá y para otra persona no. ¿Me explico? Es muy subjetivo. Por eso, las heridas emocionales dependen mucho de la sensibilidad de la persona. Si tú eres una mujer muy sensible, que ya veíamos que es parte del alma femenina, pero de repente ser hipersensibles nos lastima también, ya lo veremos más adelante. Pues ahí puedo yo sentir que tengo una herida con mis papás, o puedo sentir que tengo una herida porque me dejaron sola mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema de abuso emocional o abuso físico es importante reconocerlo porque marca directamente en el ADN emocional de las personas. El abuso físico, pues creo que está de más explicarlo. Si es la cachetada, si es pellizcos, si es una patada, que también me ha tocado escuchar. Y esto es bien delicado porque sobre todo en Latinoamérica, en México todavía es muy común el decir que más vale una nalgada a tiempo que no sé qué después, ¿no? Es un tema polémico. Hay muchas mamás que siguen creyendo que eso es lo correcto. Si me preguntas, yo también creo que la corrección hace falta. Sin embargo, desde mi perspectiva, los golpes no van a solucionar nada y los golpes no es la manera correcta, ni adecuada, ni asertiva de educar a una persona. Se trata de formar el corazón de esa persona y no de desahogar o descargar la molestia y la frustración de los papás. Y esto en Latinoamérica todavía es bien visto, ¿no? Ahorita, ya que estamos con toda esta corriente pedagógica de que no le digas nada a tu hijo porque se trauma, nos fuimos totalmente al otro polo, de ya no corregir absolutamente para nada, y ahora tenemos niños de 5 o 6 años que están en la cabeza de los papás porque nadie les puso un límite a tiempo, ¿no? Pero una cosa es eso y otra es venir de esa corriente autoritarista de los padres que era abusiva. Muchas veces era abusiva. Y yo tengo en consulta niñas que dicen, bueno, mi papá sí me golpeaba, pero era normal, yo me portaba mal, ¿no? O mi mamá sí me daba cachetadas y todo, pero era normal, yo me lo busqué. Y es como que ellas creen que haber sido violentadas estuvo bien porque ellas se lo buscaron. Y no estuvo bien. Y eso tiene consecuencias, porque entonces si yo me encuentro a un hombre violento, mi cerebro va a identificar que eso es amor. Seguramente lo hemos escuchado. Porque si la persona que más me ama, que son mis papás, me golpearon, pues entonces yo asocio en mi mente de niña que el amor y la violencia van de la mano. Igual con el abuso sexual. Eso es lo que pasa en el abuso sexual. El cuerpo tiene memoria. Si alguien me tocó de una manera sexualizada, yo identifico que el erotismo y el amor van de la mano. Entonces, si llega un hombre muy mano larga, yo no voy a identificar que eso está mal, porque creo que me ama, porque así me enseñaron que tenía que ser amada. Esta es otra de las heridas que muchas de nosotras tenemos y no nos hemos dado cuenta. Abuso sexual, que muchas veces está bloqueado en nuestra mente porque de verdad es como rasgar el corazón y como dividir el cuerpo del alma. El abuso sexual hiere profundamente el corazón de la mujer y del hombre también, porque no sabemos procesar cuando somos niños esa parte del erotismo.
El acto sexual es un acto violento para un niño y no identifica qué es lo que está pasando. Por eso incluso es violencia también si los papás son muy poco cuidadosos y la niña o el niño está viendo cuando los papás están teniendo relaciones. Hace poquito tenía en consulta a una mujer de 37 años que me decía que dormía con sus 2 hijos en la cama. Y yo le preguntaba, ¿y cómo le hacen cuando tienen intimidad tu esposo y tú? Pues ahí están, pero los niños están dormidos. Creer y ser ingenuos que los niños no saben lo que está pasando es un peligro, porque eso está abusando su mente de niño. Tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros enseñamos a los niños y a veces justificamos como adultos de decir, esta niña es súper inteligente, esta niña es súper madura, ella entiende todo. Y entonces violamos emocionalmente esos límites que tenemos que tener para el cuidado con los niños. La cultura, la verdad es que no ayuda en nada. Ya no hay horarios para los niños, ya no hay caricaturas ni programación para niños. La música para niños está en peligro de extinción, ¿no? Ahora los niños cantan todos los temas de reggaetón y toda la música de moda, como que se ha perdido esa diferenciación de las etapas. Una cosa es niño, otra adolescente y otra adulto, ¿no? Entonces, esta segunda herida creo que es bien importante comentarla porque muchos de nosotros podemos tenerla y no nos hemos dado cuenta. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos con la tercera herida emocional. La tercera es la negligencia emocional o negligencia física. Negligencia es, por ejemplo, una mamá o un papá que están ocupados en el trabajo, pero que dejan al niño, por ejemplo, que juegue con cuchillos. Puede parecer un poco extraño, pero de verdad que he escuchado casos así y los que nos dedicamos a la consultoría, a la psicología, sabemos que esto es real. Mamás que dejan a sus hijos cruzar la calle solos, mamás que son descuidadas con el cuidado o aseo personal de los niños. Todos hemos visto, por ejemplo, al niñito o la niñita que llega despeinada, oliendo mal a la escuela, porque parece como si no tuvieran papás, ¿no? Entonces, estos son descuidos, son negligencias que hacen mucho daño a la psicología del niño y después a la psicología del adulto, porque el cuidado que tienen nuestros padres con nosotros nos refleja el amor que nosotros representamos para ellos. Entonces, si me dejan descuidados, si me dejan todo el día porque ellos están trabajando, si me dejan con la tele, con el videojuego, con el iPad para que me entretenga, el mensaje es, pues en realidad no soy tan importante para ellos. Al final, el trabajo es más importante y entonces yo soy como una parte o un complemento de su vida, ¿no? Ni siquiera de la felicidad de mis papás, sino un complemento de su vida. Entonces, esto duele también porque crecemos con una herida de abandono muy fuerte. Mis papás me dejaron, al final yo fui educada por la televisión y entonces, ¿dónde queda esa conexión emocional? Hay una investigación muy interesante de unos monitos que les daba, por ejemplo, les ponían como 2 sillas, ¿no? Una silla estaba hecha nada más como de metales, pero tenía ahí la lechita para que ellos se alimentaran, y otra era como un muñequito de felpa para que los changuitos fueran y tomaran la misma leche con los mismos componentes de esa silla. Resulta que todos los monitos iban y se formaban a la silla de felpa. Hablando, pues, de animalitos, ¿no? Que la naturaleza humana es superior por mucho de una naturaleza animal, que es sensible totalmente. Pero aquí lo importante, lo interesante es cómo como seres vivos necesitamos el calor, necesitamos el contacto físico, el contacto emocional de alguien que nos ame. También otra investigación, otro estudio que se hizo, que los niñitos, por ejemplo, que estaban en orfanatos, que estaban ahí, o sea, les daban de comer, dormían bien, sus horas y todo, pero no tenían a alguien que los tocara, y niñitos que nada más eran tocados por una enfermera que todos los días les hacía así en la plantita del pie, ¿no? Resulta que los niños que solamente eran alimentados, que sí, tenían sus horas de sueño cubiertas, sus horas de comida cubiertas, pero que no tenían contacto físico, fallecieron después de un tiempo por ese abandono, y los niñitos que solamente recibieron esa palmadita en sus pies siguieron su vida normal y tuvieron incluso hasta más defensas físicas, ¿no? Emocionales y también, o sea, defensas de que no se enfermaban tanto. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos conectar emocionalmente con los demás. Los niños que por ejemplo, están bebecitos que empiezan a balbucear y que ven la cara de la mamá y que la mamá se emociona y que se hablan con puro agugú, esa conexión hace que el niño se sienta seguro y que se sienta mimado y que se sienta protegido. Pero en la negligencia es una mamá, por ejemplo, que amamanta a su bebé y ni siquiera lo voltea a ver a la cara. Que está, y me ha tocado ver, que está la mamá con el celular mientras tiene aquí al niño que se esté autosirviendo, ¿no? En lugar de ser un momentito en el que yo conecto con la persona que más amo, no, estoy en el celular, o estoy haciendo otra cosa, o estoy enojada, o estoy volteando para ver acá. Entonces, esa falta de conexión emocional
de conectar con alguien, que cuánta falta nos hace conectar con los seres humanos, porque ahora estamos ya con los celulares y todo, pues eso interrumpe, y se ha hablado muchísimo de las teorías de los apegos, por ejemplo, el apego evitativo, el apego sano, en esos primeros años de vida, es bien importante porque sí marca nuestra manera de relacionarnos con los demás. Si yo no tuve un apego emocional sano con mi mamá, mi forma de relacionarme con los demás va a ser así, como siempre evitando, como no queriendo conectar, como demasiado superficial. Entonces, como mujeres a veces tenemos esa deficiencia porque no se nos dio, y acuérdense que es difícil que demos lo que no tenemos. Si tuvimos como esa negligencia de nuestros padres que no nos daban el cuidado que nosotras necesitábamos, pues entonces es lo que nosotras sin querer vamos a replicar, ¿no? 4. Maltrato violento de los padres o entre ellos. Ya les decía de las nalgadas, del jalarme el cabello, todo eso es abuso emocional y es abuso físico. No es lo mismo que una mamá reprenda a su hijo diciéndole eso que estás haciendo no está mal, vas a tener una consecuencia, que la mamá enojada, con una cara exasperada, le dé un sope y le diga que no. Porque una cosa es educar, formar, como ya decíamos, y otra cosa es descargar toda mi furia, todo mi estrés con esa personita que tengo enfrente de mí. El abuso violento es también ver a mis papás pelear. A lo mejor mis papás nunca me tocaron, nunca me golpearon, pero yo veía que mi papá golpeaba a mi mamá, por ejemplo, o al revés, que mi mamá golpeaba a mi papá. Y eso me marca también. Porque si algo me da seguridad como hijo es que mis papás se amen entre sí. No hay nada que dé más seguridad a un hijo y no hay nada que lo haga sentir más amado que tener a sus papás que se aman, que se toman de la mano, incluso que hasta les dé pena a los mismos niños, ¿no? De, ay, mis papás están dando un beso y me da pena, pero dentro de mí hay como una seguridad de saber que estoy en un lugar seguro, que estoy en un lugar que no se va a desmoronar en cualquier momento. Ver a los papás pelear genera mucha ansiedad en los niños. Genera niñas ansiosas, niñas porque ahorita estamos puras mujeres, pero genera como personas muy, muy inseguras de sí mismas, como creyendo que en cualquier momento algo malo va a pasar. Entonces, si tú tuviste o tú viviste en una casa en la que tus papás amenazaban con divorciarse cada 3 segundos o que se golpeaban entre ellos, eso crea una herida de inseguridad muy fuerte en lo que tú crees de ti misma y también en lo que está pasando en tu familia, ¿no? Nuestra familia debería ser el lugar seguro. Y tristemente, a veces el lugar en donde más me siento como incómoda, triste, enojada, ha sido en mi propio hogar. La 5 son enfermedades mentales en el hogar. Si tuve algún padre alcohólico, si tuve alguna mamá drogadicta, si tuve algún hermano que tuviera alguna adicción, algún trastorno mental, por ejemplo, esquizofrenia o depresiones crónicas, mamitas deprimidas, por ejemplo, la depresión postparto, que es algo tan peligroso, mamás que han llegado a un grado muy fuerte, muy profundo de depresión, que incluso han querido llegar hasta atentar con la vida de su propio bebé. Es una desesperación fuerte que a veces las juzgamos muy duro, pero que no vemos que realmente es una enfermedad. Hay mamás que después de ser madres no pueden como con esa realidad de saber que un ser humano va a depender de ellas durante toda su vida y se deprimen y quieren incluso atentar contra la vida de ese bebé, como lo decía. Entonces todo eso, imagínate, si tú fuiste esa bebé, pues cómo no te ha de haber impactado si la mujer que más debería de amarte, pues se quería deshacer de ti, ¿no? Y a veces no lo sabemos, otra vez, no para juzgar, pero todo eso, claro que se queda marcado en nuestro ser, en nuestras emociones, y nos hace reaccionar de una manera que a veces no sabemos por qué estamos reaccionando así, ¿no? Entonces, una esquizofrenia, si yo veo a mi mamá deprimida todo el tiempo, todas esas patologías, que aquí es importante conocer que las patologías se pueden pasar de generación en generación y hasta 4 generaciones. Si yo tuve un abuelo esquizofrénico, entonces hasta mis hijos pueden llegar a tener parte de esa herencia, de esa patología por los genes, ¿no? Y también por las interacciones desde la psicología sistémica sabemos que la forma en la que me relaciono con los demás, la forma en la que mi familia se relacionó conmigo, es como yo me voy a relacionar también. Entonces, en las patologías hay toda una dinámica que se vuelve como hereditaria, de generación en generación. Si mi papá le gritaba a mi mamá, entonces mi mamá me lo pasó a mí, yo hago lo mismo con mis hijos y así se va poco a poquito, ¿no? Entonces, enfermedades mentales en el hogar se transmiten, solo es el 30%, se transmite solamente el 30%, el otro 70% lo tenemos para darnos cuenta, identificar y no volver a transmitir ese patrón,
pero saber que este 30% es fuerte y se transmite. Sexta herida infantil. Hasta aquí espero que estés tomando nota, que te estés dando la oportunidad de tomar conciencia acerca de tu infancia, de recordar. A veces son cosas o son temas que no nos gusta tocar. Es como, mejor vamos a hablar del presente y ya, y lo que pasó ya, ¿no? Pasado, pisado y no pasó nada. Pero creo que sí es importante porque si no nos damos la oportunidad de regresar a nuestro pasado, nos vamos a perder de mucha información que nos puede servir para conocer por qué es que reaccionamos de esas formas medio extrañas en el presente. Sexta, entonces, es la separación o el divorcio de los padres. Aquí me han preguntado también qué tanto está bien si los papás están peleando, por ejemplo, o se están golpeando, qué tanto es mejor que se separen a que sus hijos los vean pelear, ¿no? Aquí cada caso es particular y es un mundo y hay que verlo como una casuística particular, pero sí es importante saber que hay niños que les puede afectar más que otros el ser como víctimas o presenciar el divorcio de sus padres. Si mis papás se separan, al final se rompe ese hogar seguro o se rompe ese lugar seguro que yo tenía para mí, ¿no? Como niña. Entonces, ver que mis papás se separan, todo el tema de con quién me voy, lo veo los fines de semana, es complicado para los niños. En la mente del niño es dolorosísimo saber que ese lugar seguro ya no va a existir más. Y también más si la mamita está todo el tiempo diciéndole a la hija que el papá es un tal por cual y que está súper mal y que todo lo que hizo y que nos abandonó, o el papá igual con la mamá, tirándole, diciéndole que es una inmadura, que es una infantil. Eso lo único que hace es resquebrajar la autoestima de esa personita, de ese niño, que cree que sus papás son lo mejor del mundo, ¿no? Y si tengo al otro que le está tirando, al final está rompiendo con la mitad de mi personalidad. Eso es el divorcio. Si mis papás hablan mal el uno del otro, están rompiendo con una parte de mí, porque al final yo soy la unión de los dos. Si uno le tira al otro, entonces quiere decir que yo me estoy dividiendo cada vez más, ¿no? Entonces, la separación o divorcio puede ser también una gran herida, no para todos. Recordemos que las heridas infantiles son súper subjetivas. Para cada quien puede ir identificando o puede saber, puede sentir que tiene una herida, que algo le dolió y para otra persona no. Entonces, aquí es a ti. Si tus papás se separaron, si tus papás se divorciaron, saber qué tanto eso te sigue afectando. Y, por ejemplo, puede ser una mujer en el presente a la que le cueste conectar con un hombre, a la que le cueste tener una relación íntima con él porque siente en su corazón que en cualquier momento él se va a ir. Y entonces, sin querer, nosotras mismas podemos sabotearnos o alejar a los hombres porque tenemos un miedo interno de que me vayan a dejar, como cuando dejaron a mi mamá, ¿no? Entonces, eso es importante. Séptimo, ya casi terminamos con las heridas infantiles para pasar a las heridas en contra de la feminidad, directamente. Las séptimas son preferencias por alguno de los hijos. Y aquí es delicado porque todas las mamás hemos escuchado que es el típico yo a todos los quiero igual, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que en el corazón las mamás sí quieren querer a todos igual. O sea, las mamás sí quieren querer y sí quieren valorar y sí quieren respetar la vida de todos. Pero objetivamente somos seres humanos y es normal que las mamás sientan cierta afinidad con alguno de los hijos. A lo mejor por personalidad, a lo mejor por físico, a lo mejor que sientan que conectan más o que admiren más cualidades de un hijo que de otro, ¿no? Esto suele pasar, es normal y no les voy a pedir aquí a las que tienen hijos que lo digan, ¿no? Ay, sí, claro, yo siempre he querido más a fulanito, pero no le voy a decir a los otros, no. Pero sí es algo que pasa y a muchos de nosotros sentimos como ese rechazo porque mi mamá le hacía más mimos o chiqueaba más o hacía más caso a mi hermano, a mi hermana y a mí me dejaban como relegada. Entonces eso también crea heridas profundas porque es como crecer siempre con esa comparación, con esa envidia de que mi hermano es mejor que yo y crezco todo el tiempo con una herida de comparación, ¿no? O sea, mi hermana es mejor que yo o por qué a ella sí la quieren o a él sí lo quieren y a mí no. Entonces, esa herida, si no la identificamos, también nos puede tener muchos problemas con nuestras amistades incluso, porque todo el tiempo nos estamos comparando, creyendo que algo está mal con nosotras, porque mi mamá siempre hizo esa diferenciación con la hermana, ¿no? Hay casos, he escuchado casos que me dicen que las mamás abiertamente lo dicen, ¿no? ¿Y por qué no eres como fulanita? ¿O por qué no eres como tu hermana manganita? Entonces eso me hace sentir que algo está mal conmigo y va directamente con mi autoestima. Me hace dudar si lo que yo soy está bien. Herida número 8. La sobreprotección. Así como el maltrato, el abuso, la negligencia hacen daño, también tener a una mamá, a un papá que estén súper atentos de lo que estoy haciendo, no estoy haciendo, con quién salgo, a qué hora llego,
también pueden crear una herida que es la herida de sobreprotección, porque me hacen sentir inseguro, me hacen sentir insegura. Al final el mensaje es, tú no eres capaz de hacer las cosas y entonces yo te voy a hacer todo, ¿no? Esto pasa con las mamás, con los papás, con la mejor intención de cuidar a sus hijas, las sobreprotegen. Y esto se da más, no nada más en las mujeres, también en los hombres, me he enterado, y de hecho muchas esposas, ese es su gran reclamo, que los hombres tienen mamitis y que no les hacen caso a ellas por estar con la mamá. Pero en las mujeres nos pasa más y de parte de los papás que estuvieron presentes, pero que por proteger a su hija no la dejan salir, no la dejan ir ni a la esquina, no la dejan salir si no es con el hermano, incluso a los hermanos les dan más libertad de llegar un poquito más tarde y a nosotras nos restringen un montón por ese afán y por ese deseo de cuidarnos, pero al final se cae en una sobreprotección y me hacen sentir insegura, me hacen sentir que yo, si no tengo un hombre a mi lado, entonces yo no puedo hacer las cosas yo sola, ¿no? Pasaba en un caso muy cercano que era eso, al final el papá dejaba salir a la hermana que tenía novio porque iba con el novio y a la hermana que no tenía novio no la dejaba salir. Entonces ese mensaje es poderoso porque nos está diciendo que necesitas de alguien que te esté cuidando, como si tú no pudieras valerte por ti misma. Obviamente aquí es un tema un poquito controversial. Si yo tengo 10 años, claro que mis papás tienen que estar cuidando a qué hora llego, con quién voy y todo esto, ¿no? Pero si yo tengo 17 años, si yo tengo 20, mi mamá sigue diciéndome qué hacer, con quién, cómo, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Tiene que ser, el tema del cuidado de los padres hacia los hijos tiene que ser gradual, que la autonomía vaya creciendo también conforme el crecimiento de los niños. Entonces aquí las mujeres o los niños sobreprotegidos también crean o crecen con esta inseguridad de sentir que lo que son no son suficientes, como que ellos no se pueden cuidar a sí mismos. 9. Pérdidas afectivas o duelos. Me he encontrado con muchas personas que crecieron en un hogar en el que, por ejemplo, el papá perdió al abuelito, o sea, perdió a su propio papá y nunca lo superó. Entonces era un papá siempre triste. El humor, porque incluso en la psicología sistémica se habla del humor en la familia. Hay familias que lo normal y lo natural es que estén contentos, que estén haciendo chistes, que estén haciendo todos como muy festivos, y hay familias en las que llegas y es como si siempre hubiera duelo, como si siempre hubiera luto, todos callados, todos amargados, todos serios, no se habla de las cosas buenas, no se habla de compartir cosas lindas, sino que se oye ahí el grito, el sombrerazo y que tú no hiciste esto y puras críticas. Entonces, un duelo no resuelto, por ejemplo, este caso del abuelito que falleció, creó en toda la familia un duelo que nunca se resolvió. Y eso crea una herida profunda en los niños, porque al final los niños que están creciendo, que están descubriendo el mundo, necesitan como el psicoanálisis diría, esa pulsión de vida, ese deseo de hacer las cosas, de tener como energía, de tener ilusión. Y si en mi casa veo a mis papás amargados, que al final están tristes por un duelo, que no juzgamos el duelo, pero si no lo resuelven, eso pudo haber tenido repercusiones en mí. Porque al final es como, si a mí me va bien en la vida cuando yo ya soy adulta, no me permito ser feliz. Y me siento culpable porque soy feliz y porque las cosas me están yendo bien, porque inconscientemente es como que estoy siendo rebelde al legado que me dio mi familia. ¿Me explico? Al legado que me dio mi familia de que lo normal es estar triste. Entonces, si a ti te va bien, estás siendo rebelde, estás yendo en contra de lo que tu familia te enseñó, que es estar triste, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas como muy finas que se ven ya en la consultoría emocional porque no lo podemos identificar. No es como que yo pueda decir explícitamente, claro, mis papás me dijeron que yo estuviera triste toda la vida y que tengo prohibido ser feliz. No es así. Pero emocionalmente yo así lo identifico. Entonces, personas que se sabotean, el autoboicot, viene de ahí, de esas familias que me dijeron que estar feliz está mal. 10ª herida infantil puede ser el abuso, ya lo decíamos un poquito, abuso de sustancias en el hogar. La drogadicción es una situación y una realidad más común de lo que creemos. La cocaína, la marihuana, que incluso en este momento ya está legalizado en muchos lugares del mundo, se nos ha ocultado la realidad de que muchas esquizofrenias vienen de este abuso de la marihuana. Se habla de que puede ser clínica, puede ser médica, pero al final tiene repercusiones a nivel neuronal. Entonces, la ansiedad también, muchos ataques de ansiedad, que es que siento que me falta el aire, que tengo taquicardias, pueden venir de un trastorno emocional o de drogadicción, y si no se trata a tiempo, esto puede traer también grandes repercusiones en la vida de los niños. Quiero hablar también en este último punto de las heridas infantiles, y hablando de las sustancias en el hogar, no es como tal una sustancia,
pero platicarles que el tema de la pornografía, sobre todo después de una pandemia, aumentó en hombres y en mujeres. Y como dato cultural, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que ya citaba en la otra sesión, nos habla de que el trastorno o la adicción a la pornografía se tiene que tratar de la misma forma como se trata una adicción a la cocaína, con el mismo medicamento, porque el cerebro segrega las mismas sustancias, entonces realmente es una adicción. Aquí, aunque no es una sustancia como tal, la adicción a la pornografía es real, tanto para hombres como para mujeres, y si yo vengo de una familia adicta a la pornografía, eso va a tener repercusiones en mí. Porque si mi papá está acostumbrado, o mi mamá está acostumbrada a ver esas imágenes, su mirada no va a ser una mirada limpia, va a ser una mirada llena de muchas otras cosas que pueden empañar el amor puro que podría llegar a sentir por mi hijo, por mi hija. Sobre todo, esto lo he escuchado de mujeres que ellas reconocen que sus papás vieron pornografía o que les encontraron revistas o que les encontraron muchas imágenes en su celular, todos los grupos de WhatsApp de hombres que creen que eso es normal y que es parte de ser hombre, y también en las mujeres, pues, pero esto todavía hace unas 2, 3 generaciones atrás era más común en hombres, ahorita ya estamos casi igual en estadísticas. Las mujeres que lo vieron de repente se sentían vistas de una forma que las incomodaba por sus propios padres o por sus propios tíos, que se sienten incómodas y no saben por qué, pero es como que algo las hace sentir mal y luego se sienten culpables por sentir que sus papás las están viendo mal, ¿no? Entonces, esta es una herida importante de identificar porque claro que marca y claro que nos va a impedir conectar y relacionarnos con los demás si tenemos una historia con tantas adicciones en nuestra familia. Para cerrar esta parte, recordemos que nosotras creemos que somos lo que nos dijeron que somos. Así que antes de pasar a las heridas que atentaron directamente con nuestra feminidad, pues reflexionemos sobre estas heridas infantiles para saber con cuáles nos sentimos como más identificadas y de dónde se despertó algo en nosotras que tal vez ya lo habíamos bloqueado, pero ahorita escuchándolo tal vez nos hace sentido y nos hace recordar un poquito nuestra historia. Pasamos ahora a 10 heridas que atentan o han atentado directamente con nuestra feminidad, con nuestro ser mujer. Ya hablábamos que restaurar es como volver a esa unidad que nosotras ya éramos, ¿no? Restaurar algo que se quebró. Es como que tenemos varios pedacitos que tenemos que ir uniendo para llegar a esa integridad. La primera es la mamá de los hermanos. Esto pasa muchísimo en Latinoamérica y pasa mucho con nosotras como mujeres, incluso aunque no seas la hija mayor. Si tú vienes de una familia de 6 hermanos mayores que tú eres la séptima, a ti es como que te tocaba cuidar de tus hermanos. Y esta es una herida que se repite mucho porque a veces nuestra propia mamá, nuestro propio papá, nos dijeron que teníamos que cuidar, que teníamos que servirle al hermano, que teníamos que hacer de comer, que teníamos que lavar y al final nuestros hermanos incluso pudieron ser mayores que nosotras, pero a nosotras era la que se nos decía que teníamos que hacer esto. Y esta herida la ha tergiversado y la ha explicado mal el feminismo radical. No es que la niegue, es verdad, vivimos en sociedades que todavía tienen mucho de machismo, sí es verdad, pero también creo que a veces no entendemos que no lo hicieron con esa intención de decir vamos a perjudicarle la vida a la mujer y entonces por eso le digo eso, ¿no? Sino que fue algo que se fue transmitiendo de generación en generación desde nuestras abuelas. Entonces ese mandato de que la hija tiene que ser la que le sirva al hombre, la que cuida al hermano, la que nos pudo haber creado mucha incomodidad y hacerme sentir enojadas con los hombres. Que eso creó, por ejemplo, muchos disgustos cuando yo era niña y si mi mamá me decía, tienes que lavarle el plato a tu hermano, pues yo estaba enojada con mi hermano, ¿no? Y mi hermano, ¿qué había hecho? Pues nada, existir. Pero yo ya estaba enojada porque ¿por qué a él no le toca hacer esto que a mí sí me están diciendo que yo tengo que hacer? Y eso, si no se orienta, si no se sana, después me puede crear mucho resentimiento contra todo el género masculino. Y entonces generalizo y tengo como ese cierto resentimiento hacia los hombres por un mandato de otra mujer que fue mi mamá. Entonces, esto es importante porque sí hay muchas mujeres que nos dijeron tienes que ser tú la que cuida a tus hermanos y eso nos pudo generar como mucho enojo porque nos hicieron como adelantarnos a la etapa que nos tocaba, ¿no? Como ponernos en un lugar que no nos correspondía. Los papás son ellos y los hijos somos nosotros. Y cuando suben los papás a un hijo para que esté a la misma altura de sus padres, pues entonces está rompiendo con todas las demás facetas que esa niña tiene que ir viviendo poco a poquito, ¿no? Si tú fuiste una mamá de tus hermanos por mandato de tus papás o de tu abuela,
Por ejemplo, yo tengo muchas abuelitas que conozco que les dicen, pues tú tienes que estar al pendiente de tus hermanos, o mira, cuida a tus papás, que le dicen las abuelitas a la niña, ¿no? A la nieta, que tiene que estar como al pendiente de sus papás, la están subiendo a un nivel que no le corresponde. Entonces eso crea como mucha inseguridad también, porque me adelantan en las etapas, o sea, me forzan a crecer, me forzan a entender cosas que yo no tendría por qué entender. Segunda herida de nuestra feminidad, una madre con mala experiencia matrimonial. Y aquí está la mamá que no necesariamente está divorciada, que no necesariamente sufrió una infidelidad, pero que se siente enojada con su esposo, que a lo mejor dice, me arrepentí porque me casé con este, pero si había tanta oferta en el mercado. Y esa mujer que vive resentida, al final transmite a su hija la idea de que ser mujer es lo peor que existe en la vida. Incluso mamás que lo dicen explícitamente, ¿no? Ay, pero ¿por qué fue niña? Ojalá hubiera sido niño, la tienen más fácil. Y esta creencia de que yo tuve una experiencia matrimonial fea, entonces mi hija también la va a tener, eso se puede transmitir. Y si tú piensas casarte, pero luego recuerdas cómo fue la historia de tu mamá, mejor te la piensas un montón más, porque su experiencia fue de amargura, de tristeza, de enojo, de estarse quejando todo el tiempo de tu papá, pues eso te crea, como ya decíamos en las heridas infantiles, mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar con tu vida. Tercera herida en nuestra feminidad, hogar donde se quería un varón. Ya lo decía, ¿no? Esto pasaba más, es verdad, hace unas 2 o 3 generaciones, pero puede seguir pasando. De el papá o la mamá que querían un niño y entonces a la niña la empiezan a tratar como hombre, la empiezan a vestir tal vez como hombre, y muchas mamás con la mejor intención quisieron decirle a su hija que fuera autosuficiente, pero la forzaron a hacer cosas que a lo mejor ella no quería. ¿Por qué? Porque se quería a un varón y no a una niña, y se vive como con ese desprecio de yo no fui lo que mis papás esperaban de mí. Cuarto, familia matriarcal. Creo que esta es de las más comunes en México y en Latinoamérica en general. Una familia en la que se dice abiertamente los hombres nada más son para estar ahí como aparador, o por ejemplo, el hombre es un hijo más. Seguramente lo has escuchado, ¿no? Bueno, yo tengo 4 hijos y mi esposo. Lo dicen de broma y es como en las reuniones de mujeres es muy común decir que el esposo es como un niño más y que no maduró, lo que sea. En una familia donde es matriarcal, donde la mujer fue la que salió adelante, la que sacó a los hijos adelante, que trabajó, ponen al papá como en un lugar muy inferior a la mamá. Y lo seguimos diciendo, la mamá es la que constituye un hogar. Si la mamá fallece, por ejemplo, toda la familia se resquebraja. Tiene parte de verdad, porque la mujer, por esa sensibilidad, podemos unir a las personas, pero también es verdad que le quitamos un lugar al varón que sí le corresponde. Entonces, vivir en una familia matriarcal, por ejemplo, en mi caso, mi abuela materna viene de una familia de 4 mujeres. Y ella ha aprendido, y este fue el mensaje que nos transmitió, las mujeres somos las que tenemos que salir adelante con hombre o sin hombre. Entonces, al final todos los hombres de mi familia tienen por ahí un tema de sentir que siempre fue la mamá la que tenía que estar ahí, ¿no? Y eso crea un doble efecto, porque el hombre entonces se hace para atrás y dice, pues si las chidas son ustedes, pues quédense entonces con el paquete, ¿no? Y ellos solitos quitan esa responsabilidad que sí podrían tener en su familia y que sí podrían aportar a su hogar. Y por otro lado, pues también esa inseguridad de decir, ¿será que realmente no somos útiles? Entonces, creo que esto es importante porque si tú estás en una relación de pareja, pues puede que tú tengas esa idea de que los hombres internamente en realidad no están como a tu nivel, ¿no? Tú siempre vas a ser más inteligente o las mujeres siempre sabemos qué hacer para que los hombres hagan lo que nosotras queramos. Son ideas que de repente las mamás mismas transmiten y hacen que no estemos a la par con el hombre con el que nosotras elegimos estar. Quinto, malas experiencias con amigas o grupos femeninos. Aquí quiero regresar a citar a Mariolina Seriotti, ¿te acuerdas de la sesión pasada? En el libro Erótica y Materna, dice que las mujeres tendemos más a la envidia que los hombres. Las mujeres somos competitivas de manera distinta al varón. Las mujeres competimos, por ejemplo, de quién es la que tiene más habilidades sociales, ¿no? La niña más popular, o la más bonita, o la del cabello no sé qué. Las mujeres tendemos a competir y a veces eso nos ha creado heridas muy fuertes. Una amiga que habló mal de mí, que me traicionó, o esas envidias de por un lado estoy bien, pero luego me volteo y por la espalda ya me atacaron, ¿no? Muchas mujeres que yo me encuentro que dicen, es mejor trabajar con puros hombres, yo soy súper feliz trabajando con puros hombres, porque las mujeres qué flojera, somos súper complicadas y no sé qué. Seguro te ha tocado escuchar. Entonces, si no hemos tenido buena experiencia con nuestras amigas o con nuestras hermanas, porque siempre hemos sentido
o que nosotras envidiamos o que nos envidian, eso va creando como también divisiones para no poder hacer comunidad de hermandad con otras mujeres. Y esto no se da tanto con el varón. En los hombres es más fácil y les vale un poquito, como que se van, juegan videojuegos, juegan fútbol y hacen equipo más fácil. Nosotras no. Nosotras sí tendemos más a envidiar a las demás. Esto, como la explicación psicoanalítica, es que las mujeres competimos con nuestra propia mamá para fraguar nuestra identidad. Yo tengo que competir con mi mamá para reconocer a mis 4 o 5 añitos, yo empiezo a entender mi identificación sexual, ¿no? Ya lo hablábamos. Entonces, veo a mi mamá y yo digo, ok, yo tengo que ser como mi mamá porque su cuerpo es más similar al mío, entonces yo tengo que ser como ella. Pero al mismo tiempo, cuando vamos creciendo en la adolescencia, yo digo, pero tengo que ser diferente a ella. Entonces me empiezo a vestir de manera diferente, incluso a pelearla, ¿no? Si a mi mamá no le gusta que me ponga esa ropa, pues esa ropa me pongo. Como la adolescencia un poquito que empieza a pasar y que es normal que estemos como rebeldes con lo que nos dicen nuestros papás. En esta etapa es importante porque la mujer tendemos a envidiar a las demás porque estamos en esa competencia con nuestra propia mamá. Y es normal y es sano. Yo tengo que identificarme que soy igual a mi mamá, pero al mismo tiempo soy diferente a ella. Y por eso la necesidad de ser auténticas, de encontrar como nuestra propia esencia, ¿no? Femenina. 6, la belleza como competencia. Tiene que ver esto con las malas experiencias de los grupos femeninos, de las amigas, pero sí creo que la belleza como competencia nos hace más daño a las mujeres que a los hombres, porque también hay mucho bombardeo de afuera. Si te fijas, una mujer después de los 45, 50 años, ya no la dejan conduciendo sola a un programa de televisión, y a un hombre sí. A las mujeres nos dicen que si ya no tenemos como ciertas medidas o cierto físico, entonces ya somos obsoletas. Y eso nos ha hecho mucho daño porque creemos entonces que valemos por cómo estamos y no por lo que somos. Y eso al final nos crea también como muchas inseguridades, ¿no? Y ahí vemos a las mujeres que se operan y ya lo decíamos que somos presas fáciles de todo el consumismo porque creemos que a través de nuestro físico es como vamos a tener una identidad fuerte y no es así. Entonces, la belleza como competencia, incluso las mismas mamás o la misma cuidadora o cuidador que tuvimos, nos pudo haber dicho que tal amiga es más bonita, que tu hermana es más bonita, y competir así nos hace sentir mal. Todas las mujeres, esto es parte de nuestra esencia también, ya lo decíamos que queremos ser vistas. Si alguien nos dice que nosotras o nos hace sentir que no somos suficientemente bonitas o atractivas, están yendo directamente con una herida que es la parte erótica, ¿te acuerdas? La parte de cuidado hacia ti misma, hacia tu personalidad. Entonces, la belleza como competencia es una herida en nuestra feminidad. Si yo no me siento bonita, si yo no me siento atractiva, si yo no me siento segura, voy a tener problemas para relacionarme con los demás, para conectar. Porque si yo estoy tan insegura, por ejemplo, con mi cara, yo no voy a poder ver a los ojos al hombre que me gusta porque me voy a sentir que me está criticando en lugar de que está admirando quién soy. 7. Presas del consumismo. Esta no me detengo mucho, creo que al final va enlazada a la belleza como competencia, pero eso, no dejarnos como ser presas de lo que nos dicen que tenemos que ser o cómo tenemos que ser. 8. Personalidad sensible. Susceptibles, ¿no? Las mujeres tenemos esa sensibilidad por nuestro propio cerebro, como ya lo platicábamos, pero hay mujeres que realmente sufren por ser tan sensibles. En consulta yo he tenido muchas que lloran y me dicen, es que ojalá no sintiera tanto, ojalá no quisiera tanto porque sufro mucho. Y es verdad que quienes más somos sensibles, más sufrimos porque conectamos más con la alegría, pero también conectamos más con el dolor. Y si queremos a alguien, sufrimos con esa otra persona porque no está, porque se va, porque... Entonces son esas chicas que tienen novios y de repente se vuelven como muy dependientes y son muy susceptibles. O sea, cualquier cosita las hace llorar, quieren expresar sus sentimientos, pero mejor no lo hacen porque dicen, es que voy a terminar aquí hecha un mar de llantos y mejor no voy a decir nada. Hay mujeres que sufren por esa sensibilidad. Es verdad que sí hay como una definición de personas altamente sensibles, son las PAS, y se tratan también de manera diferente, incluso hasta con medicación en algunos casos, pero una personalidad sensible que no se ha sabido manejar sí puede ser una herida en contra de nuestra feminidad. Por ejemplo, tengo una consultante que ella es la segunda, son 4 hermanos varones y ella es la única mujer. Y ella se siente muy mal, se siente como que algo está mal con ella porque ha crecido con hombres y se siente mal por ser tan sensible y porque sus hermanos le dicen, ¿no? Pues es que tú todo lo quieres ver como de color rosa y así no es la vida. Y la han lastimado mucho en esa feminidad porque ella, aunque no es
no es lo propio de la mujer llorar todo el día. Ya lo decíamos que sí es parte de su esencia el ser más sensible que el varón, por su propia fisiología. Pero si los hombres me hacen creer que eso está mal, por ejemplo mis propios hermanos, que está mal ser sensible, entonces me voy a sentir avergonzada de ser como soy. 9. Religión impuesta o mal entendida. A mí esta me parece muy importante. Como católica practicante, yo sé que para nosotros la verdad y la libertad es una persona. Para mí la verdad no es subjetiva, para mí la verdad es Cristo, es una persona. Y la libertad también es Él, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero una religión mal entendida, una religión impuesta, aquí estamos hablando a mujeres, pero también para hombres, hace mucho daño. Porque entonces una religión mal impuesta y mal transmitida me hace creer que yo estoy mal, que estoy pecando siempre. Y por ejemplo aquí el tema de la religión mal entendida y la sexualidad de la mujer como que se contraponen. Por eso me encanta Juan Pablo II, que supo hacer una teología del cuerpo que nos explica que el cuerpo es bueno. Pero hay muchas mujeres que todavía se sienten avergonzadas, por ejemplo, de hablar de sexualidad o de hablar de cuestiones un poquito más profundas en el tema, eso, de expresar mi amor, de expresar mi cariño, de creer que mi cuerpo está mal o que yo sienta atracción por cierta persona me hace sentir mal. Es como que hay mucha culpa con el tema de la religión y la sexualidad. Porque la religión, no solo con la sexualidad, pues, pero la religión engloba un montón de cosas, no solo moral sexual. Y Dios libera, Dios planifica, Dios hace bien a la humanidad. Las mujeres, por esta espiritualidad que ya tenemos, que ya poseemos, somos las más, no sé, como las que más frecuentamos el templo, pero también somos las que más frecuentamos el tarot, a la bruja, a que vayan y nos lean las cartas, por esta necesidad de encontrar respuestas trascendentes. Y una religión impuesta o mal entendida nos hace creer que nosotras que todo el tiempo estamos pecando, pues. Y eso, las mujeres somos las que transmitimos oralmente las costumbres. Así fue como se transmitió la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la religión que es mal entendida nos hace creer que tenemos que estar calladitas, que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser... Está mal entendida. Ya lo decíamos un poquito en la primera sesión, pero está mal entendida. La religión verdaderamente lo que hace es religar. Ese es el concepto religión, religare, religarme con lo trascendente y me libera. Si tu religión, tu creencia religiosa, tu espiritualidad no te ayuda a ser más feliz, a sentirte más bonita, a sentirte más libre, a sentirte amada por un padre que te pensó y que te creó, es una religión que está mal transmitida. Y hay muchas mamás que tristemente nos transmitieron una religión mal entendida. Y eso nos dañó en nuestra feminidad, nos hizo creer que tenemos que apagar todo lo que suene a feminidad, a coqueteo, a ser bonitas. No, es como que lo tienes que reprimir porque eso no le gusta a Dios, ¿no? Una religión mal entendida completamente. La 10ª herida en nuestra feminidad es el AMS, o atracción al mismo sexo. Este es todo un tema, yo creo que nos daría para todo un taller completo, pero la atracción al mismo sexo es algo que ya no se quiere hablar. Hay mujeres en consulta, por ejemplo, que yo tengo chavitas, 14, 15 años, que están confundidas con su atracción sexual. Que ellas dicen, realmente me siento mal porque yo sé que me tendrían que gustar los hombres, pero no es así. No me gustan. Y desde que estaba chiquita yo siento atracción más bien por las niñas. Entonces, justo detrás de cámaras estábamos hablando de que la homosexualidad es una etapa que pasa en la adolescencia y es eso, pasa. Yo puedo sentir atracción por mi amiga o puedo sentir atracción si soy un varón por mi amigo, pero eso pasa, no es como que se tenga que quedar fijo. Y ahorita con tanta ideología de género nos hacen creer que si entonces tú tienes atracción por tu amiga o tú admiras a tu amigo, eres gay. Y no es así. Pero hay mujeres que lo sufren y que no se atreven a contar o a hablar que ellas sienten atracción por mujeres. Y yo hablo de esas mujeres que sufren por esa condición porque ahora nos dicen que te tienes que enorgullecer de eso. Pero yo he visto a mujeres llorar porque sienten que no les atraen los hombres. Y a ella yo no le puedo juzgar, no le puedo decir que está mal, mucho menos que no. Lo que hay que hacer es entender realmente que ese es un dolor para las personas que realmente se atreven a ser honestas consigo mismas y decir, yo quiero tener una familia, pero no siento atracción por la persona del sexo complementario. Entonces hay que trabajar en todo un camino interior para saber conectar con ese corazón, con esa esencia femenina que tú ya tienes, ¿no? Aquí, hasta que no haya un gen que demuestre por la genética humana más moderna que hay un gen de la homosexualidad, seguiremos diciendo que somos hombres y mujeres.
Genéticamente hay dos sexos, hombres y mujeres. Entonces, no es una realidad neurobiológica ni científica que yo haya nacido como homosexual. Eso no hay. Hay una historia familiar, hay un constructo que se nos ha ido diciendo, pero aquí no hay sexualidad fluida, no. Somos hombres y mujeres. Si yo te digo lo contrario, te estaría haciendo daño, porque al final no te estoy hablando con la verdad que nos ha dicho la ciencia, ¿no? Aquí ya no es religión, la ciencia. Entonces, las mujeres que sufren por esto, es importante saber que nuestra feminidad está herida porque al final es como que yo quiero encontrar en otra mujer ese amor, pero no me da esa diferencia que yo necesito, que es el varón, no me complemento. Entonces, ya lo decíamos en la primera sesión, yo me conozco bien cuando tengo enfrente a mí a alguien que es diferente. Entonces, esas son las 10 heridas que fueron o que van en contra de nuestra feminidad, que nos hirieron en nuestra feminidad. Vamos a terminar con nuestra actividad para ir cerrando esta segunda sesión de identificar las heridas que nos hicieron pues, no estar como contentas, no estar a gusto, no estar satisfechas con nuestro ser femenino. Bueno, la actividad de cierre para esta sesión son dos preguntas. La primera es si te sientes identificada con alguna herida de la infancia. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser más. Yo te recomiendo que elijas una, pero ¿con cuál te sientes más identificada? Que tú puedas escribirlo, acuérdate otra vez que reconocer es sanar, entonces que tú puedas identificar cuál fue esa herida de la infancia que tú pudieras llegar a tener en este momento. Y segunda pregunta, si te sientes identificada con alguna herida que atentó directamente con tu feminidad. Aquí no lo dijimos, pero creo que también puede ser alguna relación de noviazgo que te haya hecho sentir mal, que te haya hecho sentir incómoda. No lo toqué como tal, como herida hacia la feminidad, porque esto se da, yo soy víctima de una relación un poco tóxica con algún novio, si he tenido como ese precedente en mi familia, si yo he tenido como algo que me haga vulnerable desde mi educación familiar para que yo me enamore de cierto tipo de hombres, por ejemplo. Pero identifica cuál es esa herida en la que tu feminidad ha sido golpeada. Y si es así, ¿cuál es? Una pequeña actividad más para quien quiera hacerla es escribir una carta. Al final, escribir nos ayuda como a estructurar todo nuestro pensamiento y a bajar a tierra qué es lo que está pasando con nuestras emociones. Y mi recomendación es que te escribas a ti, que te escribas explicándote a ti misma, a tu niña de 10, de 8, de 9 años, lo que sientes, lo que piensas de lo que acabas de escuchar, como regalándote esa tranquilidad. Acuérdate que todas somos mamás, tengamos hijos o no. Entonces, este compromiso para esta segunda sesión es que tú seas tu propia mamá. Si a lo mejor tuviste una herida de abandono, de abuso, tu mamá fue un poquito dura contigo, regálate tú ahora esa tranquilidad de ser hija de ti misma. Al final, en psicología decimos maternarnos a nosotras mismas. Cuando las mujeres podemos maternarnos a nosotras, podemos darnos esa tranquilidad que no tuvimos en nuestra infancia. Entonces, terminamos esta sesión, esta segunda sesión de identificar las heridas que hirieron nuestra feminidad y nos vemos en la tercera.